Súper, voy a compartir pantalla porque les recuerdo que estuvimos trabajando la sesión anterior con esta actividad, ¿no?, que ustedes hicieron en parejas, a partir de esta división en morfemas que habían hecho ustedes en esta lengua inventada, ¿no?, que tenía estas expresiones. Les pedí que respondieran a varias preguntas que tenemos aquí. Y la primera de ellas era: ¿en qué se diferencian morfemas como traco y lipa de C o les? Y ustedes dieron hasta respuestas interesantes. Entre ellas dijeron que C y les son menos independientes y que le agregan información a morfemas como tlaco y lipa. Que tlaco y lipa hacen referencia a algo en el mundo, mientras que les y C son características de cosas del mundo. Que C y les aportan a la estructura de la oración, que aportan, por ejemplo, en fenómenos como la concordancia, asimilándolo a ejemplos del español como el género de una choza, que puede ser una choza y jamás un choza. Y finalmente, que tlaco y lipa tenían una cierta semejanza con la idea de núcleo sintáctico, ya que el núcleo sintáctico, como ustedes recuerdan, orienta la interpretación de todas las frases en que se encuentran, y aquí tlaco y lipa son como son los que la llevan, ¿no?, en la palabra, llevan el peso informativo, el peso significativo de la palabra completa, y entonces podríamos asignarlo también a la noción de núcleo sintáctico. Todas estas características son completamente ciertas, y en efecto entonces, lo que concluimos fue que traco y lipa, este tipo de morfemas, que justamente son más independientes, tanto en su significado, porque aportan un significado con mucho peso, pero también en su significante, porque en general pueden tender a parecer un poco más libres que los otros tipos de morfemas, que suelen hacer referencia a algo del mundo, como un cierto tipo de objeto, algún tipo de evento, alguna característica, y que entonces orientan la interpretación de los otros morfemas que se adhieren a ellos, y que por lo tanto son muy parecidos a los núcleos. Dijimos, los vamos a llamar raíces. Estos son morfemas raíces. Entonces, traco es una raíz de la palabra en que aparece, lipa es una raíz en la palabra en que aparece. Y por otro lado, morfemas como les y se, que son más dependientes tanto en su significante como en su significado, ya que en su significado, por ejemplo, esta idea de plural siempre se tiene que entender como plural con respecto a una choza, plural con respecto a un tigre, plural con respecto a algo, o lo mismo femenino, masculino, que siempre tiene que entenderse con respecto a una entidad, pero también pareciera ser más dependiente de la raíz desde el punto de vista del significante, y enseguida vamos a ver por qué. Y que además, y esto es re interesante, aportan a fenómenos tales como la concordancia, y tienen otra característica que vamos a ir complementando enseguida, los llamamos afijos. Y esta es la primera división importante entonces que hacemos en los morfemas que podemos encontrar en una lengua. Podemos dividir los morfemas entre raíces y afijos. Las raíces, y con esto hago un breve resumen nuevamente y no insisto más, las raíces son más independientes, tienen un significado más de tipo diccionario, y constituyen justamente el núcleo de la palabra en que se encuentran. Mientras que los afijos son más dependientes, tanto en su significado como en su significante, aportan un significado que no es siempre tan interpretable y que generalmente depende mucho de la raíz a la que se adhieren, eh, y son por lo tanto subsidiarios, no son núcleos, ¿no?, de la palabra en que se encuentran. Tienen otras características que vamos a ir describiendo en un ratito más. Pero hasta ahí lo que habíamos visto hasta el momento. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a poner el chat para que no se me pase tampoco ninguna pregunta que manden por escrito. Bueno, no, todo bien. Perfecto. Bien. Vamos con la segunda pregunta, entonces. Esta era una más rara, ¿eh? La pregunta decía: ¿podríamos encontrar una palabra como lestlacota en esta lengua? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué vieron? Lestlacota.
¿Les parece posible? ¿Qué significaría? ¿Podría darse? Cuéntame, ¿qué vieron? Camila, cuéntanos. Ya. Yo creo que no se podría dar en la lengua porque por los ejemplos que ya vimos, esta lengua se caracteriza por darle ese orden, o sea que el C, que era el singular, fuera un morfema que va al comienzo, y el es, que le da la característica de chico, siempre está al final. Al Perfecto. menos así se ve. El problema no está en que los componentes de esta palabra no existen en esta lengua, porque sí existen, ¿cierto, Camila? Ujú. ¿Cuáles serían esos componentes? En este cual aparece, me estaba confundiendo. El es, ¿Ves? Perfecto. ¿Qué significaba? Veámoslo acá. Chico. chico, Súper. Luego, y el otro es el ta. tenemos, pero antes tenemos tlaco, ¿no? Ah, sí, tlaco. Tlaco, que sabemos Es que... que como Sí, raíz no lo había considerado. claro. Y el ta, Y el ta, ¿cierto que es? Acá en nuestra listita plural. lo vemos, lo voy a agrandar esto un poquito. Ay, lograr. Perfecto. Entonces, el problema de la imposibilidad, o como dice muy bien Francisca, la agramaticalidad de esta palabra, no está en que no se pueda, perdón, en que sus componentes o sus morfemas no existan, ya que los tres existen, lo hemos identificado, sino que tú postulas que es un problema más bien de orden, ¿cierto? Que no es Es posible. como pasa en el español un poco, que no sé, perros, en la S siempre la ubicamos al final. Nunca vemos como perros. Claro, Ahí no. en español tendríamos, a ver, hagamos el ejercicio. Es un ejercicio clásico, ¿no? Ya, cómo se divide perros en sus morfemas en español, Camila? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Y cómo obtendrías cómo se divide? eh, Oponiéndolo a perro Claro, o perros lo perra podemos poner a perro, como dice Camila, ¿qué más? y a perra. Y a perro. Bueno, hay más palabras relacionadas con perro que comparten parte del significado y del significante, ¿no? Porque perro Perrera. es un animal, ¿cierto?, doméstico, como la acuarela, masculino plural, perdón. Perro es este animal doméstico, masculino singular. Perra es este animal doméstico femenino singular. Pero hay más palabras que tienen la idea de este animal doméstico, ¿no? Esta palabra tiene Perrera. perrera, por ejemplo, que es el lugar donde, un refugio de perros, ¿no? Entonces, está el significado de perro y está también el significante, un significante que se acompaña. El perrito también, que es este mismo animal, pero pequeño o bien expresado con cariño, ¿cierto? Con afecto. Bueno, vemos que en toda esta lista de palabras, perros, perro, perra, perrera, perrito, hay parte del significante que se comparte que es bastante evidente, ¿no? ¿Cuál sería? Perro. Perro, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí al lado. Perro. Y hay una parte del significado que también se comparte. ¿Qué comparten en cuanto al significado perros, perro, perra, perrera y perrito? Relacionado al animal. ¿Cierto? Animal, canino, podemos así poner un breve resumen, animal, canino, doméstico, ¿no? Eso. Todos nos hacemos algún tipo de imagen mental sobre eso, ¿no? Claro, Anaís, perdón, voy a ir un ratito al chat. Anaís nos pregunta qué pasa con cachorro. Ludica responde muy bien, claro, que cachorro no necesariamente implica perro, aunque tiene la R. Claro, ahí hay solamente cierta semejanza. Francisca también apunta muy bien que cachorro no es exclusivo de perros, ¿cierto? Que hay cachorros de muchas otras cosas. Pero también es muy cierto que perfectamente puede haber palabras relacionadas con perro que compartan entonces parte de su significado, pero no compartan parte de su significante. Esas no nos sirven a nosotros para la comparación, no nos sirven para hacer un ejemplo de morfología.
Por ejemplo, también podríamos decir que es una palabra cercana a perros, es la palabra canino, ¿cierto? Que quiere decir relativo a los perros, o algo relacionado con los perros. Esa palabra no sirve para la morfología, no sirve para el análisis morfológico, porque si bien comparte parte del significado con perro, perrita, etc., no comparte parte de su significante, y por lo tanto no nos sirve para descubrir morfemas. Para que una palabra sirva para esta familia de palabras, para descubrir morfemas, tiene que compartir tanto parte de su significado como también parte de su significante, para poder hacer este aislamiento de la palabra en sus componentes. ¿Se entiende? ¿Bien? Claro, como dice Ludwika, guau guau también se relaciona con perro, pero no tiene en cuanto a su significado, pero en cuanto a su significante nada, entonces tampoco nos sirve mucho. Perrear, sí, eso sí. ¿Cómo habían dejado fuera perrear, cabrón? ¿Cierto? Claro, el perreo es moverse o bailar como perro, ¿no? De ahí viene, si no me equivoco, ¿no? La palabra. Y en todos, pero claro, claramente entonces todos comparten la idea de per animal canino doméstico. Pero además, como estaba, hasta ahí todo bien, ¿cierto, chicos? Muy claro. Ah, sí, una cosa importante. Si tenemos una palabra entonces como canino, por ejemplo, decíamos recién, que comparte parte del significado con perros, perrera, perrito, etc., pero no comparte parte del significante, la relación que hay entre perro y canino es solamente una relación semántica léxica, pero no una relación morfológica. Insisto entonces, para que dos palabras tengan entre sí una relación morfológica, tenemos que encontrar parte del significante que sea igual y parte del significado que también sea igual, como por ejemplo entre perro y perrera. Y no se da eso entre perro y canino. De la misma manera, aunque quizás incluso un poco más desconectado, si dos palabras comparten solamente parte del significante, como podría ser, por ejemplo, perro y, no sé, pera, el fruto, ¿no? Ahí solamente hay una coincidencia formal, hay una relación fonológica, pero no hay una relación morfológica, ¿no? Porque compartirían solamente parte del significante, pero nada de su significado. ¿Ignacia? Profe, no sé si se me escucha. Te escuchamos perfectamente. Oye, Es me que no encanta. sé si me... Es Gromit. Sí, Ídolo. soy yo en clases online. Tienes que Bueno, presentarlo. hablando de perros, ¿Cómo? me pasa que el perrear como que ha perdido su relación con perro al final, aparte de... Ay, qué buena pregunta. Ya. Sí. Sigue, por favor. Como aparte de la manera en que se forma, ha perdido su relación con perro hasta el punto en que nadie ladra ni mueve la cola al perro, o sea, mover la cola tal vez sí, pero usted me entiende que no. Y ladridos también he visto por ahí, o aullidos por lo menos. Ya no saque carrete para usted, pero usted entiende a lo que me refiero. Sí. Los Dica dicen, pero sí se huelen los traseros. Claro, y Etiernos aporta que el perrear se asemeja al movimiento de apareamiento de los perros, ¿no? Francisca dice que no la hemos visto perrear a ella. Oye, tienes que mostrarnos eso algún día. No, bueno, oye, Ignacia nos aporta algo súper importante. Claro, tiene toda la razón, Ignacia, en que es muy posible, de hecho lo decíamos recién, que el origen de perrear en esta idea de este tipo de baile tenga que ver, como postula Etier, con el movimiento de apareamiento de los perros, ¿no? Y si alguien te lo dice, se vuelve, de hecho, bastante evidente. Pero es muy incierto también que esto requiere un cierto esfuerzo, no es tan transparente, ¿no? Entonces aquí, con lo que postula Ignacia, es algo que ya hemos visto, en otras palabras, que la relación entre perrear y perro poco a poco se ha ido haciendo opaca, porque está usándose en un sentido más alejado del animal original. Entonces, si bien para algunos hablantes perrear es todavía analizable como moverse como un perro, puede ser que para muchos hablantes esto ya no sea analizable entre
con la raíz perro y sea simplemente la raíz como perreo, la raíz sea totalmente perreo. Entonces la palabra, lo que estamos presenciando aquí es una progresiva opacidad de la composición de esta palabra, de palabras como perrear. Claro, fíjense que algo muy parecido pasa con la palabra gatear. Si dicen mi hermano chico empezó a gatear, no necesariamente todo el mundo piensa en que se está moviendo como un gato, ¿no? De hecho, claro, alguien lo dice, verdad que gatear tiene que ver con gato, pero no es tan inmediato, ¿no? Y ahí ha pasado algo parecido a lo que está pasando con perreo, ¿no? Que tiene un origen un poco metafórico, ¿no? En el sentido de moverse como perro, moverse como gato, pero poco a poco se va especializando tanto esa palabra que empieza a perder la relación con su elemento original, con su raíz original, y por lo tanto su composición se va volviendo opaca, y por lo tanto ya no es capaz de entrar en esta relación morfológica. Aquí entonces presenciamos algo también importante, que no siempre es fácil saber hasta dónde trabajar cuando estamos haciendo esta división de morfemas, este análisis de una palabra de sus morfemas. Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Por esta idea de que las palabras, la relación entre los morfemas de una palabra se va haciendo opaca muchas veces en la historia, pero también, y como acabamos de descubrir, porque esto no es homogéneo para todos los hablantes. Para algunos hablantes por ejemplo, es muy evidente que perreo tiene la raíz per, que comparte con perro, perrito, perrera. Para algunos hablantes es muy evidente que gatear tiene la raíz gat, que comparte con gato, gatuno, etc. Pero para otros puede que esa relación ya sea mucho más opaca. Entonces, esto no solamente pasa históricamente, sino que también sincrónicamente, en el mismo momento de la historia, hay distintos hablantes que son capaces de ver los diferentes morfemas que componen una palabra como perrear o gatear, y otros para los cuales ya se ha vuelto opaca. Así que por eso dificulta también nuestra labor de analistas como morfólogos, porque no siempre todos los hablantes comparten esa misma visión con respecto a cuáles son los componentes de una palabra. ¿Profe? Sí, Flor. Pero en el caso de que encontremos ya en perreo como que viene del movimiento animal del perro, ¿qué sería la O? Buena pregunta, ¿no? Porque igual se dice perrea, pero es como más una orden. No sé, como que lo entiendo de otra forma que perreo. Sí. Bueno, tienes toda la razón primero. Voy a tener que dejar en suspenso la pregunta, Flo, porque es una pregunta muy buena, pero me hacen falta más elementos de morfología antes de poder responderla. Pero te voy a pedir que me la hagas nuevamente, especialmente cuando estemos viendo el tema de cómo se forman las palabras en una lengua, cuáles son los procesos de formación de palabras, porque para ahí va a ser muy pertinente, ¿ok? Ya. Mi mamá está muy entretenida con este tema de conversación. ¿Perdón, Flo? Mi mamá está muy entretenida con que estemos analizando esto. Dale muchos saludos. Bueno, pero sí te puedo adelantar que es algo que tiene que ver con el cambio de categoría de una palabra a otra categoría distinta. El juego que existe entre categorías como los verbos, los sustantivos, los adjetivos, y hay ciertas marcas que justamente nos muestran eso. Te lo voy a responder con más precisión más adelante, pero la pista es que va por ahí. ¿Ok? Ya, gracias. Súper. Bien, bueno, a ver, hay unas preguntas más. Claro, bueno, ya los chicos han ido respondiendo, tus compañeros en el chat. Claro, ahí descubrieron, y bueno, esto está muy bien, lo que dice Javiera, que EO no es como movimiento, que está también, por ejemplo, en bailoteo. Así que, bueno, ustedes están haciendo esta labor muy bien. Cuando uno descubre un segmento como EO, por ejemplo aquí, EO, lo que están haciendo es ver si... Enseguida, Camila, te respondo, o te doy la palabra, perdón. Hay que ver si hay otros elementos que compartan el significante EO y que aportan el mismo significante que en perreo. Y ustedes proponen bailoteo, por ejemplo.
también está, como dice Etier, y lo indica eo, bueno, que no aporta exactamente lo mismo. Está meneo, es cierto. Ya está bonita esa. Ya, pero tenemos que dejarla un poquito más adelante. Porque fíjense que ya han ido descubriendo ustedes algo que no tiene exactamente que ver con los bailes. Por ejemplo, Anaís Trinidad propone ponceo. Y el ponceo, si bien es una actividad que suele darse en las fiestas, ¿no? O se daba antiguamente, no sé si la gente sigue ponceando ya en este tiempo. Es muy antiguo, ¿no? No es exactamente bailar, ¿no? Como si lo veíamos en bailoteo o perreo. Así que nos damos cuenta de que ahí, en efecto, hay algo que nos está funcionando exactamente con la idea de EO como movimiento. Ya, pero no nos apartemos del tema. Camila, perdón, quería hacer un comentario. Ah, sí, pero no, ya no importa. Oh, Es que era sobre lo mismo, entonces para no volver. ok. Sobre el EO. Bueno, pero lo que estábamos haciendo y que nos llevó lejos, porque todos estos temas son bien interesantes, fue darnos cuenta de que en español, como proponía muy bien Camila, también podemos hacer este mismo ejercicio. Y por ejemplo, para perros podríamos encontrar la raíz per, ¿cierto? Haciendo esta división. Pero perros no solamente se compone de per. ¿Qué más hay en perros? Camila. La O. ¿Y cómo encuentras la O? ¿Cómo sabes que la O es un morfema que compone la palabra perros? Ay, que se borraron las otras. Que estaba perro. Pero ahí está, perros. Ah, no, pero los ejemplos que teníamos como de perrera, perros, perras. ¿Ya? Para como llegar a la O, era Nuevo. como Ahí en está. oposición a... Así es. ¿Ya? Es que en todas o viene una O o No. una A. Por ejemplo, en perrera o en perrear no hay ni O ni A. Ah, no, oh, ya, entonces. No, pero en contraste con, no sé, gato, gata también se va que la ¿Ya? O y la A se usa como género gramatical. Ah, perfecto. Tu hipótesis es que la O aporta la idea de género en esta palabra, que sería género Ujú, masculino. ¿Qué sí, tenemos que hacer entonces para ver si esta hipótesis es cierta? Tenemos que encontrar otras palabras que también tengan una O y que también esas palabras tengan género masculino. ¿Qué otras palabras son así? gato. Gato, por ejemplo, es un animal felino doméstico macho. ¿Qué otras hay que Ni- tengan una O y que aporten la idea de masculino? niño, Niño, ¿cierto? Que es una persona de menor edad masculino. ¿Qué más? en el chat. Ay, profe. No Está, solamente, no solamente Camila, por aquí por el pato, por sí, ejemplo, está pato, caballo. ¿cierto? Pato, claramente, porque es este animal con pico, que grazna y que está en el agüita como el pato Donald, ¿cierto? Caballo es más complicado, ¿no? Caballo, vaco, murciélago. Esas son más complicadas, ¿por qué? No estaría caballa. Claro, porque caballa, si bien se usa en español, no es exactamente la contraparte femenina del caballo, ¿no? Vaco no existe, ¿eh? En español, o sea, como macho de la vaca, que al menos que yo sepa. Claro, caballa, como dice Ludwig, en realidad aporta nos refiere a un cierto tipo de pez, es decir, ya cambiamos de especie. Entonces, esas palabras, si bien, ese es un tipo de palabras, perdón, entonces, parecía lo que nos pasaba antes. En caballo, se parece al gato en que hay una O al final, pero no estamos tan seguros de que esa O aporte el género masculino porque no hay una oposición posible con una A, como si tenemos entre perros, perras, gato, gata, niño, niña, pato, pata. ¿Cierto? Entonces, no es fácil ver si ahí efectivamente ese es un morfema distinto, porque no es fácil separarlo. En murciélago pasa lo mismo, obviamente, cuando tenemos murciélago, murciélaga. Entonces, es importante eso. Vamos a volver sobre este punto, pero solamente vamos a considerar que hay un morfema cuando podamos hacer una oposición de ese morfema con los otros que podrían haber estado en su lugar.
Y en castellano, típicamente en los sustantivos, aquí me adelanto, típicamente los sustantivos marcan su género con una distinción como O-A. Hay otras estrategias también, pero esa es una de las más típicas. Y si yo tengo un sustantivo como caballo, en que no tengo una oposición como caballa, tengo pocos argumentos para decir que realmente esa O ahí es un morfema que está aportando el significado de masculino. Igual esta es una discusión, una de las discusiones que existen en morfología del español, pero al menos no es tan evidente como en perro, gato, niño, pato. Oye, hay un montón de cosas en el chat, así que, bueno, algunas ya la he ido tomando. Francisca nos dice que, claro, hay distinciones que se dan por grupo etario, y esto tiene mucho que ver de nuevo con esta idea de las comunidades lingüísticas, ¿no? También la gente difiere en cómo analiza las palabras, cómo ve las palabras de acuerdo a su edad, la región donde vive, el momento histórico en el que ha vivido. Hay un montón de cosas que hacen que esto no sea completamente homogéneo. Están hablando de la distinción entre potro, caballo, bueno, lo voy a dejar con su discusión más caballuna aquí en el chat. No, profe, es que yo cuando chica tuve un caballo y mi abuelo criaba caballos, entonces que la Ludvica venga y diga esto, no, mentira. Pero es que en verdad distintos grupos, comunidades, tenemos distintas distinciones, cortamos el mundo de maneras distintas, Muy bien. pero según yo, ¿qué le pasó? La distinción que se hace es que el caballo es el animal que le quitaron los testículos, por lo que ya no genera tanta testosterona, y por eso es como más mansito, es más fácil llevarlo, maleable, se ocupa como para trabajos, no sé, como agricultura, cosas así, pero ya... Respecto al toro, ¿no? Perdón, ¿puedo intervenir? Lo que pasa es que acá en Chiloé conocemos a los potros como los caballos bebés. Ya, pero de todos modos, ese no era el punto de la discusión, sino que me estaba refiriendo a que también se hacen distinción según como la edad del animal. O sea, lo mismo que mencionaban ahí de delante respecto a cachorro. Como no es lo mismo decir, o sea, un perro chiquito queda más fácil decir cachorro. No sé. Bueno, lo que estamos viendo acá en esta discusión entre Ludvica e Ignacia, ¿cierto? ¿Estaba hablando recién? No era yo, pero No, si Francisca, perdón. Era Nacha. Ya, perdón. Siempre me confundo con la Francisca y la Ignacia, ¿eh? Hay una relación... Que la gente maravillosa, como que tiene la misma vibra. Es verdad. Bueno, lo que nos muestra aquí la discusión que se da entre Ludvica y Francisca es algo muy choro, que es lo que estábamos conversando hace algunas clases. Y es que no todas las comunidades lingüísticas dividen la realidad de la misma manera. En este caso pasa algo súper interesante, y es que si bien tanto Francisca como Ludvica en su propio dialecto tienen la raíz potro, de potro, ¿cierto? El significado de ese potro no es completamente el mismo para ambas. No es exactamente el mismo, quiero decir, para las dos. Para una, el potro es un animal, es un cierto tipo de animal adulto, un caballo adulto con toda su testosterona que sirve entonces para la reproducción, por ejemplo. Mientras que el caballo sería el mismo tipo de animal adulto, pero que no sirve ya para la reproducción. Perdón por cosificar a los animales, estoy hablando de términos muy amplios. Mientras que para Ludvica, el potro es el animal joven, independientemente de si es reproductivo o no. De hecho, probablemente no. Y el caballo sería el animal, independientemente de si es reproductivo o no, ya adulto. ¿Cierto? Más o menos así resumo la discusión que teníamos recién. Eso quiere decir que dos comunidades lingüísticas, la que pertenece a Francisca y la que pertenece a Ludvica, dividieron la realidad en dos segmentos diferentes, aunque parecidos, porque están hablando del mismo animal, pero no exactamente el mismo segmento de la realidad. Se fijaron en cosas distintas, en la edad por un lado, o en su condición de reproductor o no, en el otro. Y a esa distinción le asignaron a uno el significante potro y a otro el significante caballo, pero no coinciden exactamente. Y fíjense entonces que ahí se produce la distinción entre dos dialectos de una misma lengua. La verdad es que todos nosotros dividimos, cada hablante en realidad divide la realidad más o menos de una manera distinta al hablante de al lado. Por eso
es casi completamente imposible la comprensión entre dos personas al 100%. Mientras más se parezcan dos personas, mientras más sean semejantes en edad, en generación, en lugar donde viven, en experiencias, etc., mucho más parecidos van a ser sus formas de hablar, su propio código, y por lo tanto menos posibilidades va a haber de problemas en la interpretación, problemas de comunicación. Mientras más diferencias sociales tengan, no solamente económica, ¿no?, que es la típica diferencia social, sino que diferencia económica, generacional, de momento histórico en el que viven, geográfica, por supuesto, más diferencias va a haber entre sus dialectos, y por supuesto ya perfectamente puede ser que hablen lenguas distintas, es decir, que no sean mutuamente comprensibles. Entonces aquí vemos claramente un caso en que para un detalle, ¿no?, algo que probablemente no impida la comunicación entre Francisca y Ludvika, sí puede producir un cierto error de comunicación en algún momento, ¿no? Como es la diferencia en qué es un potro y qué es un caballo. ¿Ya? Se fijan que esto no es tan extraño como en principio nos parecería, sino que es algo más bien cotidiano. Muy bien, continuamos con Camila entonces. Decíamos que para distinguir, porque teníamos la hipótesis de Camila, de que la O de perros aportaba el género masculino en esta palabra. Y entonces lo que teníamos que hacer para ver si esto efectivamente era cierto, era ver si una O, tal como aparece en perros, aportaba en otras palabras también el significado de masculino. Y vemos que esto también pasa, por ejemplo, en gato, en niño o en pato, y podríamos seguir con una lista, ¿no? Y probablemente entonces tiene bastante posibilidades de ser cierto esto. Así que vamos a darlo por cierto. Entonces, podemos ver que la O es igual en español a género masculino. ¿Y qué más hay en la palabra perros, Camila? La S. La S que está al final, ¿cierto? ¿Y qué hipótesis tienes sobre qué significado aporta? Pluralidad. Pluralidad, ¿cierto? La idea de más de uno. Para saber si esta hipótesis es cierta, lo que tenemos que hacer es compararla con otras palabras en que aparezca esta S y ver si la S aporta también la idea de muchos, de plural, en esas palabras. ¿En cuáles podemos encontrarlo? Como las que teníamos antes, gatos. Gatos, por ejemplo, Etienne nos dice manos, ¿cierto? Que es más de una mano. Hay un montón, ¿cierto? Casas nos dicen ahí, que es más de una casa. Tigres, que es más de un tigre. Bueno, parece que es bien evidente, ¿no? Acuarela, sí, hay más. No, pero la acuarela es única, así que no se puede pluralizar. Bueno, pero entonces parece saltar a la vista, ¿no? Que en español la S, en efecto, como postula Camila, nos sirve para marcar entonces el plural. Fíjense que aquí hicimos algo muy parecido a lo que hicimos acá, ¿no? En dividir los significantes de estas palabras de esta lengua inventada en sus morfemas, perdón, estas expresiones complejas de esta lengua inventada en sus morfemas. Aquí hicimos lo mismo con perros, que es una expresión o un signo lingüístico complejo del español, también en sus morfemas constituyentes. Número plural para la S. Bien. Tú querías mostrarnos esto por algo, Camila. La distinción Sí. de perros. ¿Por qué? A lo que quería llegar era que la palabra les tlacota estaba mal porque debería ser tatla. Oh, no sé ya. Lo voy a ordenar. Pero el punto era que estaban mal ordenados los morfemas, así como, o eso se veía con los ejemplos anteriores, como nosotros no podríamos decir como soper o posper o pers. Tenemos ya un orden definido de morfemas. Tienes toda la Por eso razón. lo pensé. De la misma manera como pasa en castellano, en que si bien estos tres son morfemas, estas tres entonces son unidades con significante y con significado, a pesar de eso, los morfemas no pueden ordenarse de cualquier manera. Claro, si yo pongo soper, a pesar de que tengo el morfema que significa género masculino, tengo el morfema que significa número plural y tengo el morfema que significa animal canino doméstico, esto no es una palabra que exista en español y que nos dé el significado de animal canino doméstico masculino plural.
sino que no es nada, ¿no? ¿Cierto? De hecho, si a alguien se les acerca y les dice, oye, adopté un soper en la semana pasada, no se imaginará un monstruo, no sé, o... Claro, la pregunta es, ¿qué es un soper, no? Y de hecho, incluso a pesar de que están los morfemas, incluso es difícil darse cuenta de que están los morfemas. ¿Eh? Perfectamente podemos no verlos. De la misma manera como ustedes proponen, ¿no? Osper tampoco funciona. A pesar de que el significante está, el significado no nos llega. Y eso es porque, como muy bien decía Camila, los morfemas no pueden aparecer en cualquier orden en una lengua, sino que tienen un orden asignado. Y según el modelo que nosotros habíamos visto de esta lengua, parece que los morfemas que indican plural y singular van siempre antes de la raíz, ¿cierto? Y los que indican cosas como grande o chico, por ejemplo, aquí en tigre macho chico, tiene C de tlacoles, el S está al final. Y este que tiene chozas grandes tiene el mo, que significa grande al final. No pueden aparecer en cualquier orden, sino que van después de la raíz. Entonces, si bien tenemos les chico, tlaco tigre y ta plural, les tlacota no sería una palabra válida en esta lengua porque no sigue el orden típico de combinación de los morfemas de una palabra de esta lengua. ¿Cuál sí sería el orden normal de una palabra que significara algo así como tigritos, ¿no? Tigres chico y plural. Chicos, ¿cómo debería ordenarse en esta lengua? ¿Dónde va el palabra ta, que significa plural? ¿Dónde va siempre? Al principio. No al principio exactamente, sino que... O sea, antes de la raíz. Eso, antes de la raíz, ¿cierto? Y les, que significa chico, por ejemplo, aparece siempre después de la raíz, como por ejemplo en este caso, se de tlacones. Entonces tendríamos ta antes de la raíz, y después, sí, eso. Y después el les. La palabra debió haber sido algo así entonces, algo así como tatracoles. Y esa sí sería válida para esta lengua según el modelo que hemos visto acá. De igual manera, no podemos tener soper en castellano, no podemos tener osper, tampoco podemos tener perros, ¿cierto? Ni opers. Ninguna de esas combinaciones funciona. La única combinación que funciona en castellano es, claro, o perso, claro. Tampoco funciona perso. Claro, la única combinación posible en castellano es perros. La única combinación válida realmente de estos tres morfemas en castellano es perros. ¿Camila? Que ahora me queda una duda, que en todas es tigre macho o tigre hembra. Y acá no le dimos ningún género. ¿Existirá como un genérico como tatlacoles? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Que en todos los ejemplos... Ah, no miento, sí existe. Olvídelo. Oh. Ya lo vi. Sí, Pero, no, ya lo vi. pero repite la pregunta y danos tu Es que propia veía que en todos había o hembra o macho. Entonces no sabía si se podía crear como algo que no hiciera alusión ni a hembra ni a macho, pero ahora vi que sí. Sí, de hecho en esta lengua hay una palabra que es tigres, que aparece acá. Sí, o sea, no la había visto. Solamente del plural, ta, y luego la raíz, tlaco, pero no tiene ninguna marca de género. Y eso es interesante porque ahí difiere del castellano, ¿no? El castellano, cuando habla al menos de animales, ¿cierto? Pero en general con todas sus palabras que llamamos sustantivos, tienen siempre obligatoriamente una marca que indique su género. Aunque sea genérico, ¿no? Como toda la especie. En cambio, en esta lengua parece que eso no es necesario. Entonces, esta lengua se complica menos con el género inclusivo también. Bueno, volviendo al anterior entonces. Hay un orden obligatorio, entonces, en las lenguas que hacen uso de la morfología. Los morfemas no pueden aparecer en cualquier orden, sino que las raíces y los afijos tienen que aparecer en ciertos órdenes específicos.
Y en el caso de esta lengua, les siempre va después de la raíz y ta va siempre antes de la raíz. Eso lo vamos a marcar poniendo un guión en el elemento, en la parte donde el morfema típicamente se adheriría a la raíz. Entonces, si les va siempre después, vamos a poner un guión para señalar que esa es la parte donde se une a la raíz. Y ta, como va siempre antes de la raíz, le vamos a poner un guión en la parte donde típicamente se uniría a su raíz. Les significa chico y es un afijo. Tigre, el traco, perdón, significa tigre y es una raíz. Y ta es plural y es también un afijo. Perdón, afijo. Pero, como vemos acá, les y ta comparten la idea de ser afijos, por todas las razones que vimos antes, pero no son completamente iguales porque difieren en su posición, el punto donde se unen a la raíz. Este afijo va después de la raíz y por lo tanto lo llamaremos un sufijo. Y este afijo, que va antes de la raíz, lo llamaremos un prefijo. ¿Bien? De la misma manera, en perros, perro es la raíz, o es un afijo también, pero va después de la raíz. Ese es también un afijo que va después de la raíz, y por lo tanto, o es un sufijo, y ese es también un sufijo. ¿Bien? Había una manito levantada, perdón, no alcancé a ver de quién era la manito. ¿Puede volver a levantarla o hablar simplemente? Era mía, pero era para preguntarle acerca de si se le asignaba el nombre de prefijo y sufijo a estos como guiones o algo. En efecto, toda la razón, Francisca. Estos son los famosos prefijos y sufijos. Que, ojo, y esto es un error muy común, prefijo no se refiere a que va al principio, ni sufijo no se refiere exactamente a que va al final. La distinción prefijo y sufijo es prefijo antes de la raíz, sufijo después de la raíz. Porque fíjense, en el caso de perros, nuevamente, tanto la O como la S son sufijos y solamente la S va, en estricto rigor, al final. ¿Bien? Eso, entonces la distinción no es al principio o al final, aunque muchas veces esto puede coincidir, sino antes o después de la raíz. ¿Bien? Súper. Oye, muchas gracias, Camila, porque hicimos un montón de reflexiones a partir de tu respuesta. Bien, ¿más comentarios sobre todo lo que vimos aquí? Porque hicimos harto ejercicio con oposición para llegar a segmentación, sobre las distinciones entre sufijos y prefijos, sobre el orden en que pueden aparecer los morfemas. Denle décima a la Cami. Te aman, Cami. Súper. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tiene el español una diferencia como la que hay en esta lengua entre bulana y bulane? Y si es así, ¿cómo la expresa? Uy, qué grande. Francisca, ¿cómo que nunca te di décima? ¿Por qué me estás reclamando? Te había prometido darte una décima. No va a dejar con la intriga, Francisca. Anaís nos está dando una respuesta. Con respecto a bulana y bulane, ¿quieres usar el micrófono, Anaís? ¿Puedes? ¿Se escucha? Te escuchamos muy bien. Ya, que bulana, como es come, de que está comiendo en el momento en que él lo dice, debería ser el infinitivo. ¿Ya? Y bulane, que dice que está comiendo, como lo dice la misma definición, que comiendo está en gerundio, debería ser la misma terminación, supongo yo, para el español. Ay, me perdí un poquito. ¿Lo puedes repetir?
que ahí mismo como usted puso en la definición, que dice Bulane, que X está comiendo. Y como dice ahí mismo comiendo, yo lo asocio al gerundio. Ya. Eso. Pero, perfecto. ¿Y qué significa gerundio? Ucha, siempre que me preguntan, nunca me acuerdo la definición concreta. Pero era de... Esto es muy importante, de hecho, no es para ponerte a prueba a ti, de hecho, gerundio no es un término gramatical que hayamos estudiado todavía. Pero es muy importante lo que estamos tratando de explicar acá. Perdón, sí, Anaís, dale. Que yo sepa, la diferencia es como en el, como entre comillas, el tiempo gramatical que se usa para decir una y la otra, de cuando uno come ahora y cuando ya... A ver, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo explicarlo, pero yo tengo asociado que es así. Es que no creo que te compliques, Anaís, porque en efecto, gerundio, infinitivo, participio, son términos de la gramática que tienen definiciones un poco difíciles de precisar. De hecho, algunos más bien pensamos que no tienen un significado en un sentido tan interpretable, sino que son corresponden también a ciertos usos de las formas verbales. Y por lo tanto, cuando la diferencia, al menos que sea transparente para un hablante, entre un gerundio y un infinitivo, la verdad es que eso no le dice mucho a un hablante. Cuando hacemos el ejercicio aquí de análisis morfológico, no es que esas categorías no importan, pero lo que más nos importe, lo que más nos tiene que importar es qué significado, qué diferencia de significado hay, más que el término técnico que podemos usar para aludir a esa diferencia de significado. ¿Cuál es la diferencia entre come y está comiendo? Claro, Florencia, perdón, sí. ¿Alguien dijo algo por ahí? Sí, que una no necesariamente tiene que estar pasando en el momento, como por ejemplo, si yo digo, Carlos come, es evidente que usted come, pero no está comiendo ahora, y si yo está comiendo, está sucediendo como en este presente, y bueno, no tiene un fin como definitivo. Claro, de hecho eso pasa, por ejemplo, y Martina lo dice muy bien, claro, Florencia nos estaba indicando que ya lo habíamos dicho en una clase anterior, eso pasa, por ejemplo, en los ejemplos del castellano cuando hablamos de hábitos, por ejemplo, ¿cierto? Si decimos, por ejemplo, Carlos come todos los días en la cafetería de la universidad, claro, yo puedo decir eso a las 9 de la mañana, cuando Carlos estaba durmiendo plácidamente en su cama, y eso sigue siendo cierto, a pesar de que Carlos no esté ingiriendo alimentos en ese momento. Pero si yo digo, Carlos está comiendo en la cafetería de la universidad, la única instancia en que esa afirmación es cierta es cuando el evento está ocurriendo en el mismo momento en que yo lo digo, ¿no? Son dos tipos distintos de presentes, en realidad. Uno es un presente actual y el otro es un presente más amplio, podríamos decir. ¿A qué te refieres, Anaís, con que lo decimos mal a veces? No, es que de repente pasa que decimos que alguien está haciendo algo, pero no lo está haciendo en el momento en que lo hace. No sé si me explico, soy súper enredada para explicar. ¿En qué estás pensando? ¿Qué ejemplo darías? No sé, por ejemplo, mi hermano está haciendo el aseo. Cuando yo digo que está haciendo el aseo, a lo mejor no lo está haciendo en el momento, quizás tomó un descanso, quizás está pegado en el teléfono haciendo otra cosa, pero la gracia era que estuviera haciendo el aseo. ¡Ay, qué interesante! Estoy puro pelando a mi hermano aquí. Bueno, mira, tu pregunta es muy buena, ¿eh? Nos lleva un poquito lejos de lo que estamos viendo, pero es que está muy buena. Esto tiene que ver con algo que los filósofos del lenguaje y los semantistas llaman la homogeneidad de los eventos. Hay eventos que son más homogéneos y eventos que son más heterogéneos. Es decir, hay eventos como correr, por ejemplo, que es muy homogéneo, es bien... cada momento del correr, por ejemplo, es muy parecido a cada otro momento de un correr. Es decir, si una persona está corriendo de su casa hasta el parque, si lo grabamos y luego pasamos ese video y hacemos un pequeño clip, el clip en que lo grabamos a los 10 segundos va a ser parecido al que grabamos a los 10 minutos y así, ¿no? El movimiento de correr
si bien por supuesto tiene diferencia fisiológica, que un anatomista nos podrá decir, para nuestra percepción es muy parecida en todo momento. En cambio, hacer el aseo es una actividad más compleja, porque implica barrer, pasar la aspiradora, trapear, bueno, todas esas cosas forman, ¿no? Entonces, es un evento más complejo que perfectamente puede ser interrumpido por otras cosas. Entonces, una persona puede estar, por ejemplo, no sé, esperando a que termine la lavadora, y alguien te puede decir, oye, pero ¿tú no estabas haciendo el aseo? Sí, no estoy haciendo el aseo, porque esperar a que termine la lavadora es parte de hacer el aseo. Pero tú puedes decir, no, pero estáis flojeando, no, estoy haciendo el aseo. Porque es un evento más complejo hacer el aseo que correr, ¿no? Entonces, no es que sea un error, sino que ahí hay más bien un problema de interpretación, porque el evento hacer el aseo es mucho más heterogéneo, es más diverso en su significación que correr, que es mucho más homogéneo, ¿no? Los tipos de eventos, y aquí esto es algo que podemos, es súper interesante, que podemos estudiar más adelante, los tipos de eventos son muy distintos unos de otros. De hecho, por eso, una persona puede decir, por ejemplo, estoy estudiando letras, a pesar de que no esté con un libro en sus manos y leyendo, así, o tratando de memorizar para una prueba, ¿cierto? Una persona puede estar en una fiesta y alguien le pregunta, oye, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando letras. Perreando. No, estás perreando. No, estoy estudiando letras. Claro, porque estudiar letras es, de nuevo, un evento muy complejo, que no quiere decir solamente estar frente a un libro y leer, sino que quiere decir ir a clases por Zoom, hablar por el chat, bueno, todas las actividades que implican seguir una carrera, o bueno, hay muchos ejemplos parecidos, ¿no? Entonces, no es que eso sea equivocado, sino que depende un poquito del tipo de evento del que estemos hablando. Claro, y ahí, como nos dice Anaís, estudio letras y estoy estudiando letras no es muy distinto, ¿no? Cuando se hace la distinción que hacíamos recién, por ejemplo, entre comer y estar comiendo, son para eventos más homogéneos. Con los eventos más homogéneos se nota mucho la diferencia entre comer y estar comiendo. Pero con los eventos más heterogéneos, la verdad es que la diferencia es difícil de establecer. Es complejo el español, tienes toda la razón. Y no solamente el español, sino que muchas lenguas funcionan así. Entretenido, ¿no? Estas son las cosas entretenidas de la gramática. Viva la gramática. Ok. Entonces, el español tiene una diferencia, como la que hay entre bulane y bulane. Somos capaces de entenderla, ¿cierto? Pero ¿cómo la expresamos? ¿Cómo expresamos la diferencia entre hacer algo como un hábito, digamos, y hacer algo como en el mismo momento? Anaís, ya que me estabas ayudando, ¿me puedes ayudar con esa parte? Oh, se nos fue la Anaís. Claro, Ludwika nos propone comer frente a comiendo. Pero la verdad es que nosotros, si bien tienes razón en un punto, nos falta algo, porque comer no funciona solo en castellano, o como que no funciona cuando, por ejemplo, en una cláusula, no podríamos decir Pedro comer, ni Pedro comiendo. Claro, se usa para indicar el presente que tiene lugar en el mismo momento. Se dice, por ejemplo, Pedro está comiendo. Mientras que para indicar, como dice muy bien Florencia, el que es más habitual, se dice Pedro come. Por ejemplo, siempre en la cafetería. Pongo eso entre paréntesis para indicar que el contexto nada más, ¿no? que nos ayuda a situar. Entonces funciona la diferencia, también la tenemos en castellano, pero a diferencia de lo que pasa en esta con lo que pasa en esta lengua inventada, nosotros esa diferencia no la hacemos morfológicamente. Ellos, para indicar esta diferencia, tienen un morfema. El morfema A, el sufijo A, frente al sufijo E, que se añade a raíces como bulan. Bulana es comer habitualmente, bulana es estar comiendo en el mismo momento. Nosotros, para hacer esa diferencia, usamos en un caso un verbo, come,
con un cierto tipo de conjugación que llamamos presente, y en el otro caso hacemos uso de algo que no es exactamente morfológico, sino que está a medio camino entre la sintaxis y la morfología, que es usar un verbo como estar y poner el evento del que realmente nos interesa hablar en un modo que, en efecto, como decía Anaís hace un rato, se llama gerundio. En una forma verbal, perdón, no un modo que se llama gerundio. Y esto es lo que llamamos una perífrasis verbal. Pero lo importante, independientemente de eso, a lo que ya vamos a aludir más adelante, es que las dos lenguas hacen uso de estrategias diferentes para hablar de lo mismo. Entonces, lo que en una lengua se puede expresar morfológicamente, en otra lengua se tiene que expresar de otra manera. Las lenguas no son todas iguales, entonces, con respecto a lo que expresan en sus morfemas, sino que se diferencian en que en algunas lenguas expresan algo con sus morfemas y otros lo expresan con otras palabras, u otras usan otros tipos de estrategias para dar cuenta de los mismos significados. De hecho, lo más probable, y con esta reflexión vamos a terminar la clase de hoy, es que todas las lenguas puedan expresar todo con respecto a la realidad. Todas las lenguas pueden expresar todo. Y es falso, entonces, que haya lenguas que sean mejores para la filosofía, por ejemplo. Durante muchos años hubo el mito de que solamente se podía hacer filosofía en alemán, por ejemplo. O que solamente se puede hablar de arte en francés, o que solamente se puede hablar de espiritualidad en hindi. No. Todas las lenguas en realidad pueden expresarlo todo. La diferencia está en las estrategias que se usan para expresar todo eso. Y en sí, esa lengua obliga a los hablantes a hacer uso de ciertas categorías siempre que hablan. Franz Boas, lo voy a poner acá, es un antropólogo lingüista de principios del siglo XX, fue la persona que mejor dijo esto. Él dijo que las lenguas no se diferencian entre sí por lo que pueden expresar, de que todas las lenguas pueden expresarlo todo, sino por lo que les obligan a sus hablantes a expresar. Así, por ejemplo, decíamos el otro día que en el mandarín, los chinos no tienen por qué, cuando conjugan un verbo, indicar el tiempo en que el evento ocurre. Por supuesto que lo pueden indicar diciendo cosas como hoy, mañana, pueden hacer uso y situar algo temporalmente. Solamente que no están obligados a hacerlo cuando usan un verbo. En el castellano, en cambio, es imposible no decir un verbo sin decir el tiempo en que algo ocurre. El sistema de nuestra lengua, la gramática de nuestra lengua, nos obliga a dar cuenta de ese tiempo. Y hay, por supuesto, categorías que otras lenguas tienen. Por ejemplo, el mapudungún tiene algo que llamamos evidencialidad, de lo que ya hemos hablado en otro momento, que es en qué me baso yo para decir lo que estoy diciendo, es decir, de dónde saqué la información de la que estoy hablando. Que ellos, cada vez que conjugan un verbo, tienen que indicar esa fuente de información. En español no hay ningún morfema obligatorio en el verbo que nos indique eso. O por poner otro ejemplo más sencillo, por ejemplo, inglés, los sustantivos típicamente no tienen un morfema que indique el género de la palabra. En cambio, en castellano sí es obligatorio. Eso no quiere decir que un hablante de inglés sea incapaz de ver la diferencia de género en animales, por ejemplo, o donde efectivamente esa diferencia sea pertinente, sino simplemente que la lengua no obliga a expresar. Bueno, con esa reflexión, entonces, terminamos la clase de hoy. Los dejo hasta este próximo viernes y les deseo un excelente resto de semana. Cuídense mucho. Un abrazo, un beso fuerte. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.